Buenos días. Indudablemente que el tema de hoy en la conferencia matutina del presidente de la República fue el tema del outsourcing. Ya casi al final de la conferencia de prensa, el presidente hizo alusión a temas que son sumamente graves y que vienen dentro de todo el proceso de la corrupción. Él hizo alusión a que existe una persona que es dueño de una facturera, que ya para empezar allí es un nivel de corrupción muy grande, que esa empresa facturera pues evidentemente tenía relación con funcionarios del gobierno, con grandes empresas que eludían al fisco. O sea, por un lado era no pagar los impuestos o pagarlos no en la justa medida que corresponde. Se ha detectado que tiene que ver con empresas que se dedican a no pagar los impuestos y que de eso están haciendo un negocio. Regulación ya hay, en mi opinión, me parece que lo que hace falta es que se apliquen efectivamente las leyes que ya tenemos. Pero por otro lado, el presidente dijo que esta persona dueña de esta facturera también es dueño de una empresa de outsourcing y que tiene inscrito en sus libros a más de 200,000 personas. O sea, una empresa de outsourcing, por un lado generando evasión o elusión de impuestos y por otro lado, pues contratando a 200,000 personas, a las cuales dijo el presidente, pues cuando llega, por ejemplo, noviembre, pues ya los quitan para no generar el aguinaldo. Y luego los vuelven a recontratar, pero en condiciones totalmente irregulares y desfavorables, aunque algunas de ellas realizan trabajos especializados. O sea, la situación en el periodo neoliberal realmente llegó a cosas asombrosas como esta que estamos comentando el día de hoy. Diario salen cosas nuevas que, pues nosotros como mexicanos, durante el periodo neoliberal, la inmensa mayoría, millones y millones de mexicanos, entramos en un estado, pues por un lado de baja autoestima, por otro lado pues era todo lo que decían los grandes medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, y pues estábamos ajenos a toda la problemática que ahora va descubriendo y precisando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente, para ya tajantemente acabar con este tema, planteó que está preparando y que va a enviar una iniciativa de ley sobre el tema del outsourcing, lo cual va a ser como agua bendita para millones de trabajadores que por la necesidad económica se contratan bajo esta modalidad, que es totalmente una modalidad de sobreexplotación y de esquilma a los trabajadores que por necesidad tienen que hacerlo. Reflexionando sobre este tema, vino a mi mente, por ejemplo, que cuando llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, para que veamos la diferencia de estas políticas neoliberales, sobreexplotadoras de recursos naturales, humanos, etcétera, cómo cambia, por ejemplo, cuando llegó Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hay que recordar que en ese tiempo el gobierno contrataba bajo una modalidad parecida al outsourcing, o sea, contrataba trabajadores eventuales. Entonces el propio gobierno de la ciudad, que dejó eso, el PRI, los priistas que salieron, contrataban trabajadores eventuales durante 3 meses. Concluidos los 3 meses se vencía su contrato y los descansaban 15 días sin trabajo, los lanzaban a la calle. Y luego los que querían recontratarse se volvían a contratar 3 meses y terminados esos 3 meses, 15 días sin trabajo, y así se la llevaron por lo menos por lustros. Se rompió ese esquema. Estos trabajadores no tenían derecho a aguinaldo, no tenían derecho a vacaciones, no tenían derecho a prestaciones de ninguna naturaleza. Con el ingeniero Cárdenas se inició un proceso de la contratación por 1 año, lo cual ya fue un avance importante y en consecuencia ya podrían ellos pues gozar de vacaciones, gozar de las prestaciones del ISSSTE, pero hasta ahí quedó. Cuando llegó al gobierno el licenciado Andrés Manuel López Obrador, él dentro de los 40 puntos que presentó a los habitantes de la Ciudad de México,
él planteó ya no solamente mantener ese estatus de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, sino iniciar la basificación. Y ese proceso de basificación, que era lo más justo, empezó con el gobierno en ese tiempo de la ciudad del DF, con el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces se entiende claramente que el presidente, hoy presidente de la República, no tolera ese tipo de injusticias, y menos con los trabajadores. Por eso hoy, de manera muy enfática, planteó, y no es nuevo para él, ni siquiera porque la derecha va a empezar a criticar, porque él dijo, este va a ser un tema polémico. Entonces, a lo mejor algunos medios de la derecha, chayoteros, intelectuales orgánicos, al modelo neoliberal, van a decir que es para ganar votos, que es pues una medida espectacular, lo cual es absolutamente incorrecto, porque repito, desde que el actual presidente llegó como jefe de gobierno del Distrito Federal, él inició un proceso de basificación de estos trabajadores eventuales. Y hoy muchos de ellos, miles y miles de trabajadores, ahora ya del gobierno de la Ciudad de México, ya tienen todos sus derechos asegurados, salarios mejores, mucho mejores que antes, y todas sus prestaciones, pero por la acción decidida del hoy presidente de la República. Y lo queremos así recalcar porque, repito, los chayoteros van a empezar a atacar al licenciado López Obrador, van a decir que eso desalienta la inversión y que, ya lo sabemos, lo que va a desalentar es las ganancias ilícitas de algunos que se dicen empresarios, y va a contribuir a que los trabajadores tengan mejores condiciones de vida. Esta inquietud también ha surgido porque algún legislador de Morena está planteando, por ejemplo, que a los trabajadores de Oxxo y de otras tiendas de conveniencia se les pague el mismo salario que se les paga a los cajeros de los bancos, porque en esencia realizan funciones muy similares, o en esencia, repito, son las mismas salvomodalidades en cada banco, en cada empresa, pero se está solicitando que les paguen los mismos que a los cajeros de los bancos. Eso implicaría por lo menos duplicar el salario actual. Y también eso redundaría, ahora que se quite el outsourcing con la reforma que va a enviar el presidente de la República, mejorar las condiciones de vida de varios millones de trabajadores que están bajo el sistema de outsourcing en distintas empresas. En el caso de los gobiernos estatales, municipales, yo creo que con esta reforma también se va a tener una repercusión importante en la vida de estos trabajadores. Quiero también finalizar diciendo que en la conferencia del día de hoy el presidente insistió en el tema, por ejemplo, de la corrupción enorme que se ha generado por el otorgamiento indiscriminado de contratos que dieron las administraciones neoliberales a empresas privadas. Una de estas fundamental, pues ya sabemos, es Iberdrola. O sea, es una empresa que de hecho desde el gobierno de Vicente Fox, desde que entró el panismo, porque sabemos que los panistas, su madre patria es España, pues llegaron de manera muy sistemática y permanente empresas españolas a las que se les dieron contratos muy buenos. Eran las empresas consentidas tanto de Fox, empresas españolas, con Calderón también, y también se lo heredaron finalmente a Peña Nieto, que ya sabemos es la Repsol, la Iberdrola, la OHL. En algunas, para afianzar esos contratos, pues intervino el rey de España. Es una maquinaria de corrupción extendida hasta la nobleza española. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la comparecencia que tuvo la secretaria de Energía hace unos días en el Senado, ella afirmó lo siguiente, pongan mucha atención. Actualmente se descubre que el número de contratos que otorgaron las administraciones neoliberales a empresas privadas, sobre todo a Iberdrola, asciende a una cantidad de generación de alrededor de 132,000 kilowatts, cuando la demanda efectiva solamente son alrededor de 47,000.
Entonces quiere decir que dieron contratos a manos llenas a empresas privadas y la idea era ir minimizando hasta el grado de extinguir la generación de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad y que ella solamente se circunscribiera, como ya tiene una red de transmisión muy extensa que se fue forjando durante varias décadas, pues que nada más se dedicara a distribuir. Y esa red que tiene CFE de varias décadas se utilizaría para la distribución de la energía eléctrica que producieran las plantas privadas, pero esa infraestructura es muy costosa y no invirtieron ni un solo peso las transnacionales en la infraestructura de CFE. Entonces casi como poner en manos de los privados cantidades multimillonarias de infraestructura de CFE para que ellos tranquilamente suban a la red de transmisión la energía eléctrica que generan. Bueno, como el licenciado López Obrador dijo que eso ya se acabó, eso ya no va a seguir y se están revisando contratos, pues están muy enojados. Pero aquí es corrupción por todos lados. Han de cuenta que en la casa se levanta el tapete por el lado superior izquierdo, pues hay corrupción. Por el centro, corrupción. Por el derecho, corrupción. Lleno de corrupción. Ya no se puede tolerar eso. Pero ahora yo hago una pregunta y me dirijo a todos los mexicanos de buen corazón. Una vez que estamos viendo todo el esfuerzo que hace el presidente para acabar con la corrupción en todos los niveles, bueno, pues queda, ¿por qué todavía hay personas que siguen creyendo las fake news que promueven pues, los chayoteros de varios periódicos, prensa escrita, radio, televisión? ¿Por qué? Pues porque es una saturación de información y es un hábito que muchos mexicanos todavía tienen de informarse o de ver las noticias en estos medios de comunicación. Entonces yo quisiera invitarlos a ustedes, como lo ha dicho el presidente de la República, a que cada uno de nosotros nos convirtamos en un medio de comunicación, en la casa, con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela, a ir, los que vemos las mañaneras diariamente, desmintiendo toda esa cadena de mentiras y contribuir de manera honesta, de manera modesta, a esta gran transformación que está viviendo nuestra patria y que se va a reflejar de manera rotunda, o que ya está reflejando, en el bienestar de los habitantes de este gran país. También hizo alusión a dos conceptos, con esto concluyo, que en economía, uno es el crecimiento económico y otro es el desarrollo económico. Miren ustedes, él dijo en el periodo neoliberal hubo crecimiento económico, se reflejó en el PIB, muy pequeño, pero lo que no hubo fue desarrollo económico. Hagan de cuenta, crecimiento económico es como algo cuantitativo, va aumentando. Desarrollo económico es algo cualitativo. El desarrollo económico se refiere al beneficio del pueblo y a la distribución equitativa de la riqueza. Entonces puede haber crecimiento económico, más dinero se genera, pero se queda en unas pocas manos, en unos cuantos bolsillos, que fue lo que pasó en el periodo neoliberal. Y desarrollo económico implica crecimiento económico, pero con una distribución equitativa de la riqueza. Y eso es lo que está logrando ahorita el presidente de la República, que no solamente se quede en crecimiento económico, sino en desarrollo económico. Por eso es que va el aeropuerto, el Tren Maya, el tren transísmico, la zona norte, que se considera una franja de 20 kilómetros para cobrar, reducir el IVA, duplicar el salario mínimo, etc. Lo que quiere el presidente es eso, desarrollo económico con justicia social para todo el pueblo. Y este ejemplo de la frontera norte tal vez sea el más significativo, porque allá ya el presidente decretó duplicar el salario mínimo. Eso quiere decir que si van a invertir a empresas, porque lo siguen haciendo, algunos se espantaban con el petate del muerto de que ya no iban a venir, claro que están invirtiendo, pero va a haber crecimiento económico y como hay mejores condiciones salariales de los trabajadores, también hay desarrollo económico. Entonces, este tema también muy importante que trató el presidente
lo vamos a ir profundizando. Pero yo les digo, si les gusta lo que aquí comentamos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denos sus comentarios en Facebook y vamos a estar en contacto permanente. Esas redes aparecen en la pantalla y los invitamos de manera fraternal a que nos puedan hacer sus comentarios. Muchas gracias, que tengan buen día.